Saludos, en este video vamos a estar trabajando con el análisis de covarianza, mejor conocido como ANCOVA, y en este video vamos a definir primero lo que es el ANCOVA de una vía, luego discutir los supuestos teóricos, luego pasamos a realizar el análisis en IBM SPSS Statistics y por último vamos a interpretar y reportar los resultados en APP. El análisis de covarianza de una vía o ANCOVA es un ANOVA entre grupos independientes, pero ajustando por una o más covariantes continuas que también están relacionadas con la variable dependiente. Y la idea es sencilla. Antes de comparar grupos, el modelo descuenta la parte de variación que explica la covariante. Con eso se reduce el error y la comparación entre grupos queda más precisa. Y esto es útil cuando una covariante mete ruido en las puntuaciones. Al controlarla, a veces un efecto que en ANOVA simple no se veía, en ANCOVA sí aparece porque limpiamos ese ruido. Así que para que el ajuste sea válido, suponemos relación lineal entre covariantes y dependientes y pendientes paralelas entre grupos. Además, revisamos normalidad y homogeneidad de varianza de los residuales y que no hayan extremos. En SPSS vamos a leer las medias marginales estimadas, que son las medias ajustadas por la covariante. Y si comparamos pares de grupos, pues reportamos diferencia de media, error estándar, intervalos de confianza y el p-value ajustado con SIDAC o Bonferroni. Y en el reporte, además del efecto de la covariante, informamos el efecto principal del grupo con la F, el p-value y el partial eta squared. Y luego para las comparaciones por pares, pues la diferencia en la media, el error estándar, los intervalos de confianza y el p-value ajustado. Aquí podemos ver los supuestos teóricos de la ANCOVA. El primero es que debe existir linealidad entre la covariante y la variable dependiente en cada nivel de la variable independiente. Luego debe existir homogeneidad de las pendientes de regresión. También debe existir distribución normal en los errores o los residuales. Debe existir homogeneidad de varianza en los errores o los residuales. También debe existir una ausencia de valores extremos en los residuales, que no deben ser mayor que 3 en su valor absoluto. Y por último tenemos las pruebas de comparaciones múltiples post-hoc, donde tenemos Bonferroni y SIDAC. Pues comenzamos con Bonferroni como ajuste base en las post-hoc de ANCOVA y es la opción recomendada, y en el flujo de trabajo del ejemplo el ajuste seleccionado para comparar efectos principales es Bonferroni. Si me preocupa ser demasiado conservador y perder potencia con Bonferroni, pues paso a SIDAC, que funciona como Bonferroni pero es menos conservador. Y en SPSS van a ver otra opción que es LSD, pues en ese caso yo evito LSD por defecto porque no hace corrección por comparaciones múltiples y no se recomienda en este contexto. Aquí podemos ver los tamaños del efecto de eta parcial al cuadrado, que son los tamaños del efecto que vamos a utilizar en este video, y estos tamaños del efecto son según Cohen, que pueden ver la referencia aquí en la parte de abajo. Entonces cuando tenemos un estimado o un valor de eta parcial al cuadrado que es mayor a 0.00 pero menor que 0.01, lo ignoramos. Cuando es igual o mayor a 0.01 pero menor que 0.06, tenemos un tamaño del efecto pequeño o bajo o de importancia práctica baja. Si el valor es igual o mayor a 0.06 pero menor que 0.14, tenemos un tamaño del efecto mediano o moderado o de importancia práctica moderada. Y por último, si el valor es igual o mayor a 14 o igual o menor a 1.0, cualquier cosa que sea igual o mayor a 0.14 ya es un tamaño del efecto grande o alto o de importancia práctica alta. Ahora pasamos al ejemplo que vamos a utilizar en este video, que para el contexto tenemos que en una escuela superior de Puerto Rico, el equipo de psicología escolar quiere entender cómo el patrón de uso de smartphone del estudiantado, bajo, moderado, alto, se relaciona con su promedio de nota, controlando por horas de estudios semanales. La literatura reporta que más uso de smartphone suele asociarse, aunque sea ligeramente, con peor desempeño académico, mientras que más tiempo y mejores hábitos de estudio se relacionan con mejores calificaciones. Así que la pregunta de investigación en este caso sería:
existen diferencias estadísticamente significativas en el promedio de notas entre estudiantes con uso de smartphone bajo, moderado y alto al controlar por las horas de estudio semanales. Así que la hipótesis nula, que es la que vamos a poner en la prueba, plantea que no existen diferencias estadísticamente significativas en el promedio de notas entre estudiantes con uso de smartphone bajo, moderado y alto, al controlar por la cantidad de horas de estudios semanales. Y la alterna plantea que existen diferencias estadísticamente significativas en el promedio de notas entre estudiantes con uso de smartphone bajo, moderado y alto al controlar por la cantidad de horas de estudios semanales. Así que nuestra variable independiente va a ser el patrón de uso de smartphone, la variable dependiente va a ser el promedio de nota y la covariante va a ser la cantidad de horas de estudios semanales. ¿Ok? Así que ahora vamos a poner a prueba los supuestos utilizando este ejemplo. El primer supuesto que vamos a poner a prueba es el de linealidad entre la covariante y la variable dependiente en cada nivel de la variable independiente. Y como podemos ver aquí, estos circulitos que están en verde son los del grupo de uso bajo de smartphone, los rojos grupo moderado y los que están en azul es el grupo de uso alto de smartphone. Aquí pueden ver la cantidad de horas de estudios semanales y aquí pueden ver en el eje de Y lo que viene siendo el promedio de nota. Y para los tres grupos pueden ver que en la medida que aumenta la cantidad de horas de estudios semanales también aumenta el promedio de nota. Y esto es cierto para los tres grupos. Si no hubiésemos tenido linealidad, pues hubiésemos visto algo como esto, donde no tenemos forma, ¿verdad? No sabemos si está yendo de izquierda a derecha o de izquierda a derecha, ¿verdad? Es como un revolú lo que tenemos aquí. Así que aquí se viola el supuesto de linealidad entre la covariante y la variable dependiente en cada nivel de la variable independiente. Pero en este caso, como podemos apreciar que tenemos dirección, y lo podemos ver aquí, si tiramos el fit line en SPSS, podemos ver que todas las líneas van en la misma dirección, ¿verdad? Si hubiésemos hecho eso con los otros datos que violan este supuesto, se hubiese visto de esta manera. Como pueden ver, las líneas son bien difíciles de apreciar. Esta que está en rojo en particular es difícil determinar si va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y son casi todas horizontales, ¿verdad? Así que en este caso no tenemos esa situación, tenemos linealidad, así que se cumple con el supuesto de linealidad entre covariante y la variable dependiente en cada nivel de la variable independiente. Entonces, ahora pasamos al otro supuesto, que es el de homogeneidad de las pendientes de regresión. Y como podemos ver aquí podemos ver la pendiente de cada una, 3.5, 3.8, 3.1, que son bien similares, y podemos ver que todas están yendo en la misma dirección, así que visualmente podemos ver que muy posiblemente tenemos homogeneidad de las pendientes de regresión. Si hubiese sido con los otros datos, donde se viola este supuesto, pues hubiésemos visto aquí una pendiente de negativo 1.75, aquí tenemos positivo 2.3 y aquí negativo 0.36, que son bien diferentes. Además, tenemos una interacción. O sea, las líneas se están cruzando y cuando las líneas se cruzan de esta manera, que se intersectan, pues eso lo que significa es que tenemos una interacción. Así que aquí, pero en este caso no tenemos ninguna interacción y tenemos homogeneidad porque cuando vamos a los resultados podemos ver que la interacción entre la variable que es la independiente y la covariante es no significativa, que eso es lo que queremos para que se cumpla este supuesto. Y esto lo reportamos de la siguiente manera. Tenemos la F, 2 con 174 grados de libertad es igual a 0.50 con un p-value igual a 0.060. En los otros datos, aquí tenemos interacción, es decir, se están cruzando las líneas y cuando vamos a los resultados podemos ver que el p-value es significativo o es menos la 0.05. Pues claro, porque tenemos una interacción como tal. Así que esto se reporta de esta manera. Si hubiésemos reportado esta tabla,
Pero esto lo que quiero que vean aquí es que esto es un ejemplo de una violación de este supuesto, ¿verdad? Pero en este caso no tenemos ese problema, cumplimos con el supuesto de homogeneidad de las pendientes de regresión, así que ahora pasamos al próximo supuesto, que viene siendo la distribución normal de los residuales, donde pueden ver aquí en el QQ-plot que los puntos están todos encima de la línea, como siempre. Donde pueden esperar ver los puntos fuera de la línea en las colas o en los extremos, y eso es completamente normal. Y lo confirmamos aquí con la prueba de Shapiro, donde vemos que el p-value es mayor a 0.05, lo que significa que la curva de estos datos no difiere significativamente de la curva normal teórica, así que tenemos una distribución normal y lo reportamos de esta manera. Tenemos la W de Shapiro, los grados de libertad, que lo sacamos de aquí, 0.99, y después el p-value, que es igual a 0.503, que lo sacamos de acá. Si hubiésemos tenido una violación de este supuesto, se hubiese visto de esta manera. Ves, aquí los puntos se salen de la línea y tenemos un p-value que es menor a 0.001, es menor a 0.05, por lo tanto la curva de estos datos difiere significativamente de la curva normal teórica, así que no tenemos distribución normal aquí y se viola el supuesto. Pero en este caso no tenemos ese problema. Así que ahora vamos a pasar al próximo supuesto, que es el de homogeneidad de varianzas de los residuales. Y en este caso vamos a mirar la primera fila, porque en este análisis de ANCOVA lo que estamos es basándonos en las medias. Pues por lo tanto vamos a mirar la primera fila y podemos ver que el p-value es también mayor a 0.05, lo que significa que tenemos homogeneidad de varianza de los residuales. Y para reportar esto, pues lo mismo, la F 2 con 177 grados de libertad es igual a 1.26 con un p-value igual a 0.287, que lo sacamos de aquí. Si no hubiésemos cumplido con este supuesto, se vería de esta manera: un p-value menor a 0.05, en este caso es menor a 0.001, y se reporta de esta manera, pero no tenemos ese problema. Así que ahora vamos a pasar con el último supuesto que vamos a poner a prueba, que es el de ausencia de valores extremos en los residuales. Y aquí podemos ver que estos números en sus valores absolutos no exceden el número 3. Pues por lo tanto, como esto no llega a negativo 3 y esto no llega a positivo 3, pues no tenemos valores extremos. Si hubiésemos tenido esto que está aquí, pues entonces ahí sí hubiésemos tenido una violación de este supuesto, porque tenemos aquí 5.5 que está muy por encima de 3, así que esto vendría siendo valor extremo. Pero en este ejemplo se cumplió con el supuesto, así que ahora vamos a pasar a el resultado como tal de la ANCOVA. Lo primero que vamos a mirar en los resultados de la ANCOVA es si existe un efecto significativo entre la covariante y la variable dependiente, o una relación entre la covariante y la variable dependiente. Pues como podemos ver aquí, tenemos la covariante, que es horas de estudio semanales, y promedio de nota, que es la variable dependiente. Pues aquí podemos ver que según el p-value, la covariante tiene un efecto significativo en el promedio de nota, con un tamaño del efecto alto. Así que para reportar esto, vamos a reportar F con 1 y 176 grados de libertad es igual a 166.77, que lo pasamos para acá, con el p-value menor a 0.001, que lo ponemos aquí, con un partial eta squared de 0.49, que sugiere un tamaño del efecto alto o de alta importancia práctica. Luego pasamos a la otra parte de la ANCOVA, que son las diferencias en la variable dependiente por la variable independiente, controlando por el efecto de la covariante. Y aquí podemos ver la variable independiente, que es el uso o el patrón de uso de smartphone, y la variable dependiente. Y podemos ver que las diferencias son significativas, porque el p-value es menor a 0.05. Y así que para reportar esto, vamos a ir aquí, F2 con 176 grados de libertad es igual a 82.55, P es menor a 0.001, que es el p-value, y con un partial eta squared de 0.48,
que viene siendo un tamaño de efecto alto o de alta importancia práctica. Así que aquí vimos que existen diferencias, ahora vamos a ver en dónde están. Pero primero vamos a ver las medias marginales estimadas, que pueden ver que el grupo con uso bajo tiene la puntuación mayor en promedio de nota, seguido por moderado, y los que tienen el uso alto de smartphones son los que tienen el promedio más bajo. Y aquí pueden ver cómo se reporta todo, que esto viene siendo la media marginal estimada, que es 95.81 para el grupo bajo, que lo sacamos de aquí, el error estándar, que lo sacamos de acá, y los intervalos de confianza al 95%, que los estamos sacando de aquí y los reportamos para cada uno de los grupos. Entonces, aquí lo podemos ver de manera más visual, ¿verdad? Donde este puntito que está aquí representa para el grupo bajo ese 95.81. Esta barrita de arriba, que es el Upper Level Confidence Interval, que viene siendo este 99.11, que como pueden ver la línea está ahí casi tocando el 100, y el Lower Level o este Confidence Interval para el grupo bajo, que viene siendo esta barrita de aquí, pues esto que está aquí representa el 92.51 y así, ¿verdad? Y lo mismo para el resto de los grupos. Entonces ahora ya sabemos que grupo bajo tiene la nota más alta, grupo moderado está en el medio y el grupo alto tiene las notas más bajas. Ahora pasamos a las comparaciones múltiples por prueba post-hoc utilizando CDAC, y podemos ver que todos los p-values son significativos. Así que entre grupo bajo y grupo moderado el p-value es significativo, así que lo reportamos de esta manera: bajo versus moderado, el cambio en la media fue de 18.12, que es lo que vemos aquí, un error estándar de 2.00, con unos intervalos de confianza del 95% de 13.30 y 22.94, que es lo que vemos aquí, y después pasamos el p-value. Y aquí tenemos la primera comparación. Bajo versus alto, pues lo mismo. El cambio en la media, 37.99, que es lo que ponemos aquí, 2.96, que es el error estándar, lo bajamos. Los intervalos de confianza, que están aquí, y el p-value, que lo bajamos. Y hacemos lo mismo con moderado versus alto en esta fila. Así que estas comparaciones, para verlas de manera más visual, este grupo es significativamente mayor que este, y es significativamente mayor que este, y este grupo es significativamente mayor que este. Así que con eso concluimos lo que viene siendo esta parte del video, y ahora vamos a pasar a SPSS a ver este ejemplo de estudios de smartphone, donde vamos a utilizar esta matriz de datos o este archivo de SPSS que se llama ANCOVA, las variables, pues patrón de smartphone, que viene siendo la variable independiente, promedio de nota, variable dependiente, y horas de estudio, que viene siendo la covariante, que lo pueden ver aquí, donde la variable independiente tiene tres grupos: bajo, moderado y alto. Así que ahora vamos a pasar a SPSS para realizar el análisis, y luego pasamos a Word para reportar los resultados. Aquí en SPSS podemos ver los datos, donde todo esto que ven aquí es del grupo de uso bajo, aquí tienen los del uso moderado y aquí tienen los del grupo alto, ¿verdad? Que esto lo pueden ver dándole a este botón, esto lo convierte en números y aquí podemos ver las categorías. Así que lo primero que vamos a hacer es poner a prueba el supuesto de linealidad entre la variable dependiente y la covariante en cada nivel de la variable independiente. Y para eso vamos a ir a Graphs, vamos a ir a Scatter Dot, Simple Scatter, le damos Define. Entonces, la variable independiente va a ir aquí, en Set Markers By. Horas de estudio semanales, que viene siendo la covariante, va a ir aquí en X-Axis o en X. Y la variable dependiente va a ir en Y, que es promedio de nota. Luego le vamos a dar OK. Y aquí podemos ver lo que vimos en la presentación. Y pueden ver que tiene forma, así que le vamos a dar doble clic. Y al darle doble clic vamos a seleccionar este botón que ven aquí, que es el Add Fit Line, Add Subgroups. Así que le vamos a dar aquí y entonces cerramos.
y aquí podemos ver las pendientes de regresión. Y entonces ahora vamos a poner a prueba la interacción, y para eso pues vamos a ir a Analyze, General Linear Model, Univariate. Entonces la variable independiente va a ir aquí en Fixed Factor, la variable o la covariante, que es horas de estudio, va a ir aquí abajo en Covariate, y promedio de nota lo vamos a poner acá arriba en Dependent. Luego vamos a ir aquí a Model, y entonces vamos a seleccionar aquí Build Terms, vamos a pasar la variable independiente, vamos a pasar también la covariante, y después, esto es bien importante porque si no, no les va a salir, tienen que seleccionar las dos variables para pasarlas juntas para que se forme la interacción. Entonces le damos Continue, le damos OK, y aquí podemos ver los resultados de la interacción de patrón smartphone por horas de estudio, y podemos ver que la interacción es no significativa. Así que tenemos homogeneidad de las pendientes de regresión. Lo próximo que vamos a hacer es poner a prueba la normalidad de los residuales. Y para eso vamos a ir otra vez a Analyze, General Linear Model, Univariate, y nos sale esto. También, si es un análisis que usted hizo recientemente y va a ir al mismo menú, puede ir aquí a Recall Recently Used Dialogues y le damos Univariate y aparecemos aquí otra vez. ¿Okay? Pues aquí lo que vamos a hacer es que vamos otra vez a modo y vamos a quitar esto de Build Term y lo vamos a volver a poner en Full Factorial, que así es que estaba antes. Le damos Continue y en Save le vamos a dar aquí a los residuales Unstandardized y Standardized, y le vamos a dar Continue y le vamos a dar OK otra vez, y eso lo que va a hacer es que va a crear estas dos variables en nuestra base o en nuestra matriz de datos, que son nuevas. Aquí tenemos los residuales y tenemos los residuales estandarizados, así que vamos a poner a prueba la normalidad de los residuales, que es en Analyze, Descriptive Statistics, Explore, y entonces vamos a darle right click para que vean los variable names. Vamos a pasar el residual a Dependent List. Vamos a escoger aquí Plots. Y aquí en el menú de Plots vamos a quitar esto de Stem and Leaf. Escogemos Normality Plots with Test y le damos Continue y después le damos OK. Aquí tienen el QQ-plot, están los puntos bien por encima de la línea. Y aquí podemos ver el resultado de Shapiro, que nos dice que tenemos normalidad en los residuales. Así que estamos de lo más bien aquí. Así que ya pusimos a prueba el supuesto de normalidad de los residuales. Ahora vamos a ver si existe homogeneidad en la varianza de los residuales. Que para eso vamos a ir otra vez a Analyze, Descriptive Statistics, Explore. Vamos a dejar esto como está en Dependent, el residual, y vamos a coger la variable independiente y la vamos a poner aquí. Luego vamos a ir aquí a Plots, y entonces esto lo podemos quitar. Esto lo podemos dejar así, podemos quitar esto también. Y vamos a ir aquí donde dice Spread versus Level with the Bean Test y vamos a escoger Untransformed. Le damos Continue y le damos OK. Y aquí tenemos la prueba de Levy, donde podemos ver que como este p-value es mayor a 0.05, pues tenemos homogeneidad de varianza en los residuales, ¿verdad? Ahora vamos a poner a prueba el último supuesto, que viene siendo el de los valores extremos, y para eso vamos a ir a Analyze, vamos a ir aquí a Descriptive Statistics y vamos a ir a Frequencies. Vamos a quitar esto de aquí, de Display Frequency Tables, porque si no nos va a salir una tabla bien larga y no la necesitamos. Vamos a quitar esto y vamos a darle right click. Y en este caso vamos a escoger el residual estandarizado. Lo pasamos para acá, vamos a Statistics y escogemos Minimum y Maximum. Y le damos Continue y le damos OK. Y aquí podemos ver que en estos dos valores, en su valor absoluto, no excede el 3. Por lo tanto, no tenemos valores extremos
Así que ya cumplimos con todos los supuestos de ANCOVA. Ahora vamos a realizar el ANCOVA como tal, ¿verdad? Que podemos ir aquí en Analyze, General Linear Model o Univariate, o podemos ir aquí y seleccionar Univariate. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a quitar en Save lo de los residuales. Ya lo usamos y no necesitamos que lo vuelva a generar. Así que lo quitamos y le damos Continue. Entonces, en Plots podemos ir aquí, poner Smartphone, le damos Add y le podemos poner aquí Include Error Bars para ver los intervalos de confianza. Y entonces en Estimated Marginal Means vamos a escoger la variable independiente o el factor, en este caso lo pasamos para aquí, le damos Compare Main Effects y podemos escoger CDAC. También podemos escoger Bonferroni, que es una opción que es ligeramente más conservadora, pero puede usar cualquiera de las dos. En este caso pues vamos a usar CDAC. Así que vamos a darle Continue. Y en Options vamos a escoger, siempre es bueno ver los descriptivos, y vamos a escoger también Estimates of Effect Size y le damos Continue. Y luego le damos OK. Entonces aquí pueden ver las medias normales que ven que son bien similares, 79, 77, 74. Así que aquí podemos ver que las medias son bien similares. Pero estas no son las medias marginales estimadas, ¿verdad? Que son ajustadas, ¿verdad? Por la covariante, sino que estas son las medias y las desviaciones estándares normales. Entonces ahora vamos para acá y lo primero que vamos a ver es si existe un efecto de la covariante en la variable dependiente, que es horas de estudio. Pues horas de estudio es estadísticamente significativo, así que esto tiene un efecto significativo sobre promedio de nota. Y aquí podemos ver la comparación como tal, que es la variable independiente, que también es significativa, con un tamaño del efecto alto. Así que existen diferencias estadísticamente significativas en el promedio de notas por el patrón de uso de smartphone, bajo, moderado, alto, cuando se controla por el efecto de horas de estudio. Así que aquí podemos ver que existen diferencias significativas. Ahora vamos a ver en dónde están. Entonces, aquí podemos ver las medias marginales estimadas, que son bien diferentes a las medias que van a ver acá arriba. Así que esto es, ¿verdad? Cuando estamos controlando por la covariante, que las medias marginales estimadas pues, van a ser diferentes. Y en este caso podemos ver que los que tienen el uso bajo tienen la media más alta, seguido por moderado, y el promedio más bajo lo tienen el grupo que tiene uso alto de smartphone. Así que vamos ahora a las comparaciones múltiples post-hoc, que en este caso es CDAC, y podemos ver que entre cada uno de los grupos existen diferencias significativas porque todos los p-values están por debajo de 0.05, en este caso por debajo de 0.001, y podemos ver que pues, entre grupo bajo y moderado hay diferencias estadísticamente significativa, también entre bajo y alto y entre moderado y alto. Aquí lo podemos ver de manera más visual y básicamente con esto pues terminamos lo que es el análisis de la ANCOVA en SPSS. Ahora vamos a pasar a la Word para ver cómo se reportan los resultados. Aquí en Word podemos ver la hipótesis que vimos en la presentación, son las mismas. Y aquí pueden ver también los outputs que vimos en la presentación y ahora en SPSS. Y entonces a lo último van a poder ver el reporte, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Okay? Así que voy a hacer un split screen aquí y vamos a empezar con la primera oración y la primera parte. Comenzamos con el que se hizo. Pues se realizó un estudio para examinar si existe un efecto del tipo de patrón de uso de smartphone sobre el promedio de nota. Y para el promedio de nota, pues, estamos usando las medias marginales estimadas ajustadas por horas de estudio, evaluadas al promedio de la covariable, ¿verdad? Según Andy Field, así es que se plantea. Entonces, aquí tenemos el grupo bajo, donde vamos a sacar esta información de las medias marginales estimadas que están por acá, y aquí están.
Así que para el grupo bajo tenemos una media marginal estimada de 95.83, 81 que diga, perdonen, que es lo que están viendo aquí, con un error estándar de 1.67 y los intervalos de confianza, que es lo que están viendo aquí. Pues lo mismo con el grupo moderado y lo mismo con el grupo alto, es lo que están viendo aquí, ¿verdad? Pues eso mismo que están viendo aquí es lo que están viendo en esta parte que voy a seleccionar ahora. Todo esto que está seleccionado es lo mismo que están viendo acá, ¿verdad? Así que esta oración realmente, si sacamos el paréntesis, lee: se realizó un estudio para examinar si existe un efecto del tipo de patrón de uso de smartphone sobre el promedio de notas de una muestra de estudiantes al controlar por la cantidad de horas de estudio. Así que ya salimos de esa oración y ahora vamos para la próxima. Entonces aquí vamos a utilizar esta tabla de descriptivo. Y esta tabla de descriptivo solamente nos sirve para ver el tamaño de la muestra, que es 180, y cuántos participantes hay en cada grupo, que tenemos una N de 180 y en cada grupo tenemos 60 participantes. Para la segunda oración tenemos que su muestra consistió de N 180 estudiantes seleccionados por disponibilidad, donde tenemos una N de 60 en cada uno de los tres grupos. Y ya con esta tabla escribimos esta oración y salimos de ella. Entonces, ahora vamos a ir a esta parte, que es la linealidad entre la covariante y la variable dependiente en cada nivel de la variable independiente, que lo vemos en este gráfico, así que disculpen, esto va a seguir pasando. Al evaluar los supuestos de la prueba ANCOVA de una vía, se identifica una relación lineal entre la cantidad de horas de estudio y el promedio de nota en cada patrón de uso de smartphone. Bajo, moderado y alto, todos fueron lineales. Así que ya salimos de eso. Ahora vamos a la próxima, que viene siendo el efecto de interacción, que lo estamos viendo aquí. Entonces, en primer lugar, se cumplió con el supuesto de homogeneidad de las pendientes de regresión al no encontrarse un efecto de interacción entre el patrón de uso de smartphone y la cantidad de horas de estudio. Y este resultado que están viendo aquí es el resultado de esta tabla, que es lo mismo que están viendo acá arriba. Así que ya con esto salimos de ese supuesto y ahora vamos para el próximo, que es el de normalidad. Aquí ven el QQ-plot y ven los resultados de Shapiro-Wilk. Pues además, tanto los gráficos QQ y la prueba Shapiro-Wilk demostraron que los residuales se distribuyen normalmente. Y aquí tenemos el resultado que están viendo aquí seleccionado. Así que ya salimos de esta oración. Ahora vamos para la próxima, que viene siendo esta de la homogeneidad de varianza de los residuales. Así que la homogeneidad de varianza de los residuales se verificó con la prueba de Levin. El resultado fue no significativo y aquí vemos el resultado de Levin, que es lo que están viendo aquí arriba, por lo que se asumió homogeneidad de varianza de los residuales. Salimos de eso. Y por último, respecto al supuesto de valores extremos, no se encontraron valores extremos en los residuales. Las palabras residuales estandarizados mayores a 3 en valor absoluto. Pues tenemos negativo 2.82, 2.12, ninguno excede el valor absoluto de 3, pues estamos bien. Así que salimos de eso. Así que ya con esto terminamos con los supuestos. Ahora vamos a ir al análisis de ANCOVA como tal. Y empezamos con que al realizar el ANCOVA se observó que existe un efecto estadísticamente significativo y de importancia práctica alta, o con un tamaño del efecto alto, entre la covariante, que es cantidad de horas o horas de estudio, y el promedio de nota, que viene siendo la variable dependiente. Y aquí está el resultado de ese efecto de la covariante en la variable dependiente, que es la que estamos viendo aquí, ¿verdad? Esto que están viendo aquí es lo que están viendo acá, así que ya salimos de esa. Luego, asimismo, se observó un efecto
estadísticamente significativo y de importancia práctica alta del patrón de uso de smartphone en el promedio de notas, aún después de controlar los efectos de la cantidad de horas de estudio, que es esta fila aquí de patrón de smartphone, y los resultados que están viendo aquí son estos mismos resultados que están viendo acá. ¿Okay? Así que ya salimos de esa oración, ya vimos que existen diferencias, ahora tenemos que ver en dónde están esas diferencias, que para eso pues vamos a utilizar la prueba post-hoc de SIDAC. Así que vamos para acá, aquí pueden ver las medias marginales que ya las vimos, y aquí tienen las comparaciones múltiples, en donde pueden ver que para cada uno de los grupos existen diferencias, y aquí pueden ver las comparaciones, bajo versus moderado, ven completamente todo esto que ven aquí en la primera fila, bajo versus alto en la segunda fila que está en verde, y moderado versus alto viene siendo esta fila de acá arriba que es la tercera, o la última que está en verde. Así que, ¿cómo se escribe esto? Pues al realizar la prueba de comparaciones múltiples basada en las medias marginales estimadas con ajuste de SIDAC, se pudo observar que los estudiantes con uso bajo de smartphone puntuaron significativamente más alto que los estudiantes con uso moderado y alto. Pues como esto es bajo versus moderado, van a ver esto que está aquí, porque esto es bajo versus moderado, y después tenemos bajo versus alto, que es lo que están viendo acá. Pues esto que está aquí es lo mismo que está ahí, en esto que está seleccionado. Así que ya salimos de esta parte, pero nos falta una comparación que es moderado versus alto. Pues por su parte, los estudiantes con uso de smartphone moderado puntuaron significativamente más alto que los estudiantes con uso alto. Y entonces aquí podemos ver esto, que es lo mismo que vemos acá, ¿verdad? Y esto lo que significa es que este es el cambio en M, que es igual a 18.12, y el error estándar, intervalos de confianza y el p-value. Así que ya con esto terminamos con las comparaciones múltiples. Ahora vamos a la conclusión. ¿Y qué podemos concluir? Pues que estos hallazgos sugieren que, controlando las horas de estudio, el promedio de nota disminuye sistemáticamente a medida que aumenta el uso de smartphone, ¿verdad? Porque podemos verlo aquí en las medias marginales. De uso bajo, el más alto. Uso moderado, baja el promedio. Y después en uso alto, baja más todavía. Pues, por lo tanto, podemos decir que el promedio de notas disminuye sistemáticamente a medida que aumenta el uso de smartphone cuando se controla por la cantidad de horas de estudio semanales. Así que ya con eso terminamos la conclusión y podemos decir que se rechaza la hipótesis nula. Y ya con eso terminamos lo que es el reporte de ANCOVA para la audiencia académica. Lo justificamos aquí y luego lo reportamos acá. Y aquí decimos que rechazamos la hipótesis nula. Así que hasta aquí el video. Espero que esto les sea de ayuda y muchas gracias por su atención.